el impacto que tiene, ¿no? Basarnos realmente en evidencias científicas, o el impacto que tiene cuando estamos estableciendo en nuestra realidad próxima esos bulos que acaban teniendo un impacto muy negativo en la vida de las personas, ¿no? Veremos también cómo la ciudadanía, qué es lo que comparte más, si evidencias científicas o bulos. Daremos, ¿no?, un especial énfasis al proyecto de H2020 de la Comisión Europea Olinterat, y acabaremos con el sentido de por qué es importante ir integrando toda esta formación en evidencias científicas de impacto social para superar los bulos que tenemos en nuestro alrededor, en nuestras conversaciones diarias, desde las reuniones de equipo e incluso en nuestras redes sociales. Dicho esto, es importante, como os decía, que los bulos no es un mal que existe únicamente en el siglo XXI, sino que desde la antigüedad han existido. De hecho, hay muchos ejemplos que podemos encontrar de cómo ha habido bulos que incluso han implicado el asesinato de colectivos, de personas, ¿no? Y en ello, en el siglo XX tenemos como ejemplo muy presente en nuestra realidad precisamente el régimen nazi, ¿no? Cuando pensemos en bulo, pensemos que uno de los exponentes más emblemáticos, ¿no?, fue precisamente Goebbels, porque Goebbels, que era el ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich, como sabéis, tenía una frase que decía: si repites una mentira 1000 veces, al final se convierte en verdad. Pero eso es mentira, eso es un bulo. Por mucho que repitas una mentira 1000 veces, seguirá siendo una mentira. Lo que pasa es que este tipo de asunción, muchas personas que interesaban de alguna manera seguir estableciendo la difusión de bulos por diferentes intereses, como veremos, les interesa de alguna manera creer que porque repitas 1000 veces una mentira va a ser una verdad, pero eso es falso, como veremos, ¿no? El impacto negativo que tiene lo sabemos: miles y miles y miles de vidas, millones de vidas, por haber creído y haber apoyado este tipo de bulos, por ejemplo con la población judía, pero también con la población gitana, con la población también que tenía algún tipo de discapacidad, como sabemos. Todos esos bulos que se establecieron en esta propaganda que estableció Goebbels, conjuntamente con Hitler y todas las personas que le seguían, acabó con muchas vidas, ¿no? Es grave y muy grave para nuestras sociedades tener que estar lidiando con este tipo de bulos, pero también hoy queremos traer la esperanza de que podemos revertirlo, como veremos. Otro ejemplo que tenemos en el siglo XX y que sigue estando en el siglo XXI es lo que llamamos el periodismo amarillo. El periodismo amarillo ya ha sido uno de los también más graves problemas que hemos tenido dentro de nuestra esfera pública y democrática. Es aquel tipo de periodismo que no se le puede llamar ni periodismo, porque en el fondo lo que busca es el sensacionalismo, el escándalo, no importando si por ello debe incluir, como decimos aquí, mentiras, por ejemplo, que constituyen acosos a víctimas de violencia machista o a quienes apoyan a las víctimas de violencia machista. ¿Por qué? Porque no buscan la verdad, no buscan, como bien decía Pilar, ese sentido de la verdad, la bondad y la belleza, ¿no?, como bien ha dicho Pilar al inicio. No buscan otras cosas, buscan pues el ranking de estar más escuchado, o buscan otro tipo de intereses que no van acorde tampoco con los criterios éticos internacionales del periodismo, porque este tipo de periodismo no es periodismo, ¿no? Es un pseudo periodismo que solo busca ese escándalo y solo busca dañar también, ¿no? De alguna manera, con estos ejemplos lo que quería constatar con vosotros es precisamente que el origen de los bulos
es dañar al otro. No hay búsqueda de la verdad, no hay justificación alguna y lo que se busca es ese daño a esa persona individual o a todo un colectivo o incluso a la sociedad sin importar. Por tanto, el uso de los bulos lo que pretende es debilitar las bases de las sociedades democráticas, porque lo que pretende es imponer el interés, sea cual sea, no importa. La persona que emite esos bulos no le importa estar basándose en la búsqueda de verdad, no le da igual. Y eso hay que entenderlo así, porque si no, no se puede comprender la realidad, ¿no? Y las motivaciones que hay intrínsecas no es mejorar la vida de las personas, no es mejorar la sociedad para todo el mundo, no, son motivaciones totalmente vinculadas a la violencia, porque la imposición siempre incluye esa violencia. Si vamos a ejemplos del siglo XXI, el fondo sigue siendo el mismo que hemos dicho antes. Cada vez que pensemos a alguien que está defendiendo un bulo, acordémonos de ese sentido que hemos visto anterior, donde lo que se busca no es ni la verdad, ni se busca ni el bien común, sino únicamente imponer, acosar, hacer daño y por lo tanto destruir cualquier tipo de mecanismo democrático. Por tanto, ¿cuáles son los ejemplos que encontramos hoy día? Los ejemplos que encontramos hoy día, por ejemplo, seguro que muchos y muchas de vosotros tendréis en mente, son las granjas de bots y de trolls que muchas veces se ha nombrado, ¿no? También en prensa, donde se crean bots para realizar campañas de difamación concretas, ¿no? Conocemos mucho, como en el artículo que vemos al lado, este tipo de campañas, sobre todo en momentos electorales. Hemos oído muchos ejemplos de este tipo, pero también los existen para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, para difamar a una persona, también hay personas que contratan este tipo de bots y trolls, pero el fondo sigue siendo lo mismo, simplemente que utilizan una tecnología diferente. Ahora bien, no es el único ejemplo del siglo XXI. En el ejemplo del siglo XXI también encontramos personas que atacan en sus redes, difaman, promueven discursos de odio, promueven discursos totalmente sexistas o misóginos incluso, ¿de acuerdo? Y además también encontramos otro ejemplo, que son aquellas personas ocurrentes que no buscan lo mejor para las niñas y los niños o las familias, sino su propio interés, difundiendo información no avalada científicamente o atacando a quien sí la comparte, ¿no? Que eso ahí es donde volvemos a ver que en el fondo de las personas que difunden bulos hay ese fondo violento, ¿no? De alguna manera sigue estando ese fondo violento, puesto que tú no quieras compartir evidencias científicas, no puedes impedir o atacar a las personas que sí lo quieran hacer, ¿no? Por lo tanto, dentro de nuestro siglo XXI encontramos, aparte de lo que hemos dicho anteriormente, también estos ejemplos que comparten el mismo fondo. ¿Vale? ¿Cuál es el contexto? Bien, la buena noticia, que sí que hay que decirla, es precisamente que en nuestro contexto, tal y como recoge el artículo que os pongo a continuación, el contexto actual, seguro que habéis escuchado decir muchas veces, es el peor contexto, es donde tenemos más infoxicación, no podemos hacer nada, está todo lleno de bulos, de informaciones falsas, a quién te crees, a quién no te crees. Este tipo de discurso lo escuchamos, y yo que soy de alguna manera profesora del departamento de periodismo, en comunicación es constante, ¿no? Es constante este tipo de discurso. Pero cuando vamos a mirar las evidencias científicas, vemos que nunca antes en un periodo histórico habíamos tenido la posibilidad de contrastar
atacar y contrarrestar este tipo de discursos, de informaciones falsas y bulos que en ningún otro periodo histórico anterior. Según Margaret, dice, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad de desbancar esos bulos de una forma mucho más rápida y mucho más veloz que anteriormente en las eras donde no existía esta posibilidad. Porque ahora la ciudadanía tenemos en nuestra mano un dispositivo donde si estoy, por ejemplo, conversando en un grupo de WhatsApp o estoy en una red social, Twitter, Instagram, la que sea, y veo un bulo, yo como ciudadana puedo reaccionar si tengo las evidencias y puedo desbancar. Antes era imposible. De hecho, en este mismo artículo se explica cómo en prensa escrita, cuando se publicaba una noticia que era falsa, hasta que se de alguna manera se desbancaba, se encontraban las evidencias para desbancar que era falsa, podía pasar mucho tiempo. Mucho tiempo. Y ahora, en cambio, tenemos muchos mecanismos y sistemas de verificación, que ya veremos alguna diferencia, en el cual las personas pueden actuar rápidamente, tanto en comunicar, ¿esto es verdad? ¿Esto que me ha llegado es cierto? O en el desbancar esa información. Por lo tanto, tal y como dice la autora, ahora es un periodo muy importante para poder verificar, para poder tener mucha más cura de la información que nos envuelve, porque podemos actuar de una manera mejor y más rápida. Ahora bien, también advierte ella, no podemos ignorar que cuando se publica una información falsa o circula, esto tiene un impacto que sigue estando históricamente, porque a veces no acaba de eliminarse del circuito, ¿no? Y por eso, ella dice, se necesita unos mecanismos realmente impactantes o que puedan tener una acción mucho más duradera para que las informaciones que son realmente ciertas, veraces, científicas, tengan mucha más perdurabilidad en el tiempo que no las falsas. Pero de aquí quiero que nos quedemos con esta idea. Ahora es un momento histórico mucho mejor que el anterior para poder contrarrestar precisamente todo este tipo de información falsa. Os comparto, por ejemplo, las estadísticas, ¿no? Nunca antes en la historia había habido tantas personas conectadas a través de los canales, a través de Internet, ya sea mediante móvil o otros tipos de dispositivos, ¿no? Si vamos en el cuadro, claro, vemos que el continente que más personas hay conectadas es Norteamérica. Es Norteamérica. Bien, un 93% todavía no es el 100%, que eso también es importante recordarlo, no todo el mundo tiene acceso. Pero sí que podemos ver, por ejemplo, como África, si 20 años atrás ni se llegaba ni al 1%, ahora ya hay un 43%. Claro, todavía hay que crecer, sí, pero ya hay un 43%, ¿no? O en Europa somos un 88% de personas conectadas, ¿no? Entonces estos datos nos dan la visibilidad de la importancia que tenemos en cuanto si las personas estamos formadas en estas evidencias científicas, como veremos después, y tenemos también la formación de cómo intervenir en espacios públicos como las redes sociales, en WhatsApp, cómo ofrecer estas informaciones, podemos de alguna manera multiplicar exponencialmente el impacto de contrarrestar las informaciones falsas que pueden circular en la red. De hecho, no se ve aquí, sí, voy a quitar la ventanita. De hecho, como sabemos, mirando esta imagen, como os decía, tenemos, como recoge el libro de Media, nosotros somos el medio, ya no solo existe evidentemente la prensa digital o la prensa escrita, las televisiones, etcétera, no solo existen esos medios de comunicación y siguen existiendo y tienen su impacto, sino que nosotros
y nosotras también somos el medio. También somos el medio que podemos emitir y recibir mensajes y por lo tanto podemos intervenir en esta esfera pública, en esta esfera compartida, para que la circulación de información falsa sea mitigada, erradicada y en cambio llenarla con información científica, información que realmente mejora la vida de las personas, ¿no? Como vosotros muy bien conocéis, en el libro de aprendizaje dialógico en la sociedad de la información se recogen las bases teóricas más importantes donde se constata que las personas somos sujetos de transformación y tenemos capacidad de agencia. Por tanto, todos aquellos discursos donde nos dicen que las personas no sabemos todo lo que hay detrás o todo ese tipo de discursos, ¿no? Que lo que hacen es desalentar la participación en lugar de alentarla para poder contribuir con nuestro granito de arena en este sentido, no tienen en cuenta que desde hace mucho tiempo ya sabemos que las personas podemos también contribuir al cambio del sistema. Y en este sentido, este cambio es muy necesario en lo que es la esfera pública, democrática y en este caso informacional. Por eso, otro mensaje que quiero compartir hoy con vosotras y con vosotros es que el sueño de una esfera pública libre de violencia, libre de bulos, es posible. Hoy más que ayer y que antes de ayer. ¿Por qué? Porque hoy contamos tanto con el conocimiento como con las herramientas para poder contribuir a esta esfera pública donde podamos de alguna manera impactar con las evidencias científicas de impacto social que luego veremos en la construcción de una sociedad mucho más sana, mucho más bella, mucho más bonita y mucho más libre. Bien, ahora vamos a pasar a la diferencia entre evidencia y bulo, porque si este sueño es posible, pues lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo lo hacemos posible, ¿verdad? Y esta diferencia sí quería de alguna manera compartiros cuáles son los marcos conceptuales que desde el Consejo de Europa se ha trabajado y de alguna manera desde nuestro ámbito, ¿no? Más europeo se tiene como referencia. Es verdad que como en cada momento que surgen unos conceptos ha habido mucho debate de cómo llamar a la información falsa. Por ejemplo, en castellano, en lugar de noticia falsa, se prefiere decir noticia falseada, porque es falseada a sabiendas. Bueno, hay todo un debate conceptual que tampoco vamos a entrar, sino a conocer más directamente cuáles son esos términos que se manejan, al menos en nuestro contexto europeo, ¿no? El Consejo de Europa ya en el 2017 sacó un informe para establecer desde un panorama interdisciplinar cuál era la situación de la información, ¿no? En la información le llamó la situación del desorden de información, puesto teníamos en nuestro espacio público, en todos los discursos, diferentes informaciones que había que clasificarlas, ¿no? Para ellos establecieron que era importante diferenciar sobre aquellas informaciones falsas que no hay una intención de hacer daño, que podríamos también cuestionar o no cuestionar, pero ellos lo definieron así, y aquellas que tienen el objetivo de dañar, ¿no? Que son las harmful, que podéis ver en esta situación, ¿no? Los tres conceptos que de alguna manera se compartieron fue el concepto de misinformation, que es cuando se comparte información falsa pero no se quiere hacer daño. Es decir, no hay una intencionalidad detrás de dañar, sino se ha compartido la información que no se sabe si es cierta o no, pero se ha compartido y es falsa, ¿no? Esa es una situación que se puede dar, ¿no? Pero la otra, es decir, es cómo enseñar a la ciudadanía pues precisamente a cómo contrastar esta información, ¿no? No solo depender de mecanismos de verificación, que está muy bien que existan, y existen muchos mecanismos de verificación actualmente, pues de chequeados, ¿no? Donde hay periodistas que trabajan colaborativamente con la ciudadanía y es un tipo de mecanismo que está muy bien,
Pero lo más importante y el paso que se hará más avanzado es precisamente mecanismos donde la ciudadanía entra directamente en el compartir esas evidencias, y ese avance tengo la gran suerte de anunciaros de que ya está aquí, es real, y podremos verlo con la siguiente ponencia, con la ponencia que realizará la doctora Esther Roca. Es tan importante que es lo que va a hacer avanzar de una forma exponencial la superación de los bulos. Cuando las personas ciudadanas, todas, diversas, de diferentes grupos sociales, clases, puedan acceder a debatir directamente, a compartir directamente y entrar en ese sistema de verificación de noticias, de evidencias, de informaciones, a través del diálogo con las evidencias científicas de impacto social. Eso lo veremos después, que eso va a ser realmente el gran avance hacia donde nos vamos a dirigir, pero sigamos con la conceptualización. Tenemos en este sentido uno de los conceptos que más se repiten, seguramente que lo habréis escuchado, es la desinformación, ¿no? La desinformación es cuando se comparte información falsa a sabiendas. Esto es muy importante. A sabiendas. Y aquí me paro un segundo, porque saber que es información falsa y la compartes a sabiendas para causar daño, aquí ya no estamos hablando de una situación de, bueno, es que no sabía que no era cierto, sino es, sabes que es falso y la compartes para hacer daño. Y en ese hacer daño podemos entrar en diferentes ámbitos, ¿no? Pero evidentemente el compartir información falsa para hacer daño es uno de los digamos, de los retos que debemos superar, y igual, ¿no?, que avanzamos en el rechazo hacia la violencia, también debemos avanzar en el rechazo hacia este tipo de actitudes que en el fondo también comparten la violencia, porque si quieres hacer daño compartiendo información falsa, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te mueve? Por lo tanto, es fundamental que en todas las conversaciones, tanto de la esfera privada como pública, cuando se identifica que alguien está compartiendo información falsa a sabiendas para hacer daño, vuelvo a repetir, haya una reacción también social de rechazo a ese tipo de actitud o ese tipo de compartir de información. Siempre desde el respeto, siempre desde las evidencias, pero sí un rechazo unánime. Porque, como decía Margaret, la autora que os he citado anteriormente, cuando una información falsa ya circula y está haciendo daño, tiene un recorrido. Por lo tanto, la única forma de evitar que eso siga así es realmente compartiendo y rechazando en ese sentido cualquier interacción donde se quiera promocionar este tipo de información falsa. Veremos más cómo podemos ir trabajando, ¿no? Y luego tienen otro concepto que es malinformación, que es cuando se comparte información genuina para causar daño. Genuina en el sentido de decir, cuando se comparte algún tipo de información que sabes que va a hacer daño a esa persona y también se distribuye en la esfera pública. Si tenemos en cuenta lo que hemos dicho anteriormente, también vamos ahora a definir qué es lo contrario, ¿no? En el panorama, digamos, mediático, han salido muchos sistemas de verificación que trabajan, como os decía, colaborativamente con la ciudadanía, periodistas y otro tipo de profesionales, y normalmente podemos ver sistemas, se llaman sistemas de fact-checking, ¿sí? ¿Por qué se llaman fact-checking? Porque sobre todo se basan en hechos, ¿no? Por ejemplo, una noticia que dice, tal dijo esto en su entrevista con, ¿no? Entonces lo que hacen es ir a ver si realmente esto es así o no es así, ¿no? Entonces, cuando hacen un chequeado es ver si lo que se está diciendo que ha dicho tal persona, van a las fuentes, van al momento, lo contrastan, y si es cierto, dicen, esto es un hecho,
por lo tanto es cierta esta información, y si no es cierto, dicen esto es un bulo, es un bulo, por lo tanto nunca ha dicho esto esta persona, ¿no? Este sistema de fact-checkers hay muchos a nivel internacional. De hecho, hay una red internacional, la red internacional Pointer a nivel mundial, donde para ser un sistema de chequeado tienes que pasar unos filtros de calidad, ¿no? Como os decía, ese tipo de sistemas están haciendo un gran trabajo a nivel mundial para, sobre todo, de alguna manera desbancar los bulos que circulan tanto en los propios medios de comunicación, en la prensa digital, como también en las redes privadas o en las redes sociales, ¿no? Están haciendo ese trabajo diario y muy intenso para desbancar porque van circulando todas estas informaciones. Pero, como os decía, hay que ir un paso también más allá, que es lo que hoy sobre todo vamos a aprender y a disfrutar con la siguiente conferencia. Y es saber cómo también acceder a estas evidencias científicas, y no solo las evidencias científicas, porque un hecho es un hecho. Una evidencia científica es clave, ¿no? Una evidencia científica te puede situar en decir, bueno, esta afirmación es cierta o no, miramos a ver qué estudios, ¿no? Evidencia científica puede ser cualquier estudio diagnóstico, pero se queda ahí, ¿no? Se puede quedar ahí, que ya es muy importante, ya es muy importante, pero lo que sí que avanza y lo que sí que nos ayuda a avanzar son las evidencias científicas de impacto social. ¿Por qué nos avanza, ¿no? Nosotros tenemos la gran suerte de colaborar con el autor líder en esta área a nivel internacional, que ya definió en el 2014 qué era una evidencia científica de impacto social. Y para que lo tengamos presente, en este sentido, voy a definirlo y lo tengamos aquí presente en nuestro ámbito, ¿no? Son aquellas evidencias científicamente avaladas que, al tornarse como base de políticas o actuaciones, han generado mejoras en la sociedad en relación a los objetivos que gozan de un amplio consenso y o que han sido fijados por las personas elegidas democráticamente. Por tanto, las evidencias científicas de impacto social van un paso más allá de la evidencia científica, porque nos aportan evidencias de mejoras. ¿Qué es lo que quiere la sociedad? ¿Qué es lo que queremos las personas? Lo que queremos las personas es mejorar nuestras vidas en nuestro ámbito educativo, en cualquiera de los ámbitos, en la salud, en las relaciones sociales, interpersonales. Pero para ello no necesitamos diagnósticos, sino lo que necesitamos son evidencias de impacto social que demuestren que podemos avanzar hacia ese horizonte de sueño que tenemos en común. Por lo tanto, este paso está marcando y está llevando a la ciencia hacia el sueño que queremos todas y todas las personas, que es precisamente la mejora de la vida de todas nosotras y nosotros y de las futuras generaciones. Cuando nos preguntan, ¿no? Me preguntan cómo se puede diferenciar, voy a ponerme aquí porque si no se me tapa la pantalla, ¿cómo se puede diferenciar digamos, una evidencia de un bulo? Bueno, yo os voy a comentar precisamente, antes de entrar en la diapositiva que tenemos aquí. Uno es, hay bulos que se ven claramente que son bulos. ¿Por qué? Por el uso del lenguaje violento. Porque no demuestran ninguna evidencia. ¿Vale? Y porque solo su propia digamos, elaboración gramatical y sentido, tono, etcétera, ya se ve que no hay una intención de decir la verdad, sino que hay directamente un ataque, un acoso, una difamación, un discurso de odio hacia un colectivo en concreto. No hace falta para nada ser un experto o experta en fake news y todo esto. Lo vemos cada día en nuestros entornos, en nuestras conversaciones, en nuestro ámbito privado y público. Vemos perfectamente cuando alguien está emitiendo un bulo
porque está emitiendo, pues eso, ¿no? Un acoso, un discurso de odio, ¿sí? Esos son muy fáciles de identificar, ¿sí? El problema es cuando viene, por ejemplo, una persona, entre comillas, experta y nos recomienda que en nuestra escuela o en nuestra clase debemos, de alguna manera, hacer según qué tipo de prácticas, ¿no? Y el discurso lo, digamos, reviste, ¿no? De alguna manera con un tipo de lenguaje que tiende o quiere cautivarnos y convencernos de que su práctica o su recomendación es la mejor del mundo, ¿no? Para que nosotros lo incluyamos en nuestra escuela. Pues bien, ante esto, cuando nos vienen con este tipo de lenguaje que nos quieren de alguna manera dar la vuelta, para decirlo de alguna manera, la pregunta primera que nos tenemos que hacer las familias y el profesorado es: ¿en qué evidencias científicas se basa para decir tal afirmación? Y la respuesta nunca va a ser es porque lo ha dicho X persona. Eso no es una evidencia. De hecho, las personas que más, de alguna manera, comparten esta forma, ¿no? de compartir las evidencias de impacto social, jamás te dirán, porque lo digo yo, siempre te dirán, están las evidencias científicas, están aquí, te facilitarán cómo acceder a esas evidencias científicas para que tú misma o tú mismo puedas contrastarlo. Porque la mejor manera de combatir los bulos es preguntar en qué evidencias científicas de impacto social internacionales se basan para poder contrastarlas. Cuando tú, aunque no tengas acceso en ese momento, preguntas a esa persona que está intentando colar un bulo sobre cómo debes hacer tu clase o cómo debes establecer según qué tipo de talleres en tu escuela, le preguntes en qué evidencias científicas de impacto social te basas y no sepa responderte, claramente habrás identificado a alguien que de alguna manera estaba intentando colar ese bulo. Pero además, vayamos un paso más allá, puede ser que te diga, sí, sí, mira, este artículo tal, ¿sí? O este artículo y tal. También es importante aprender y que nos formemos en decir, vale, este artículo, pero ¿cuántas citas tiene? O en este artículo, ¿dónde se demuestra que realmente ha habido una mejora? Porque te puede decir un artículo científico, pero resulta que el artículo científico no te está diciendo ni aportando ninguna evidencia de impacto social. Simplemente te está haciendo un diagnóstico donde no demuestra en ningún momento que hay una mejora. Por lo tanto, es otro paso más. No es solo si está publicado o no en revistas de científicas internacionales, sino es decir, vale, y este artículo que tú dices que te basas, demuéstrame dónde está la mejora del impacto social. Demuéstramelo. Claro, cuando no es, no te lo va a poder demostrar. Y nosotros y nosotras debemos formarnos también a identificar. Nadie como vosotros y vosotras sabéis las mejoras que aportan, por ejemplo, las actuaciones educativas de éxito. Las estáis viviendo cada día. Por lo tanto, podéis identificar perfectamente un artículo donde no demuestra ninguna mejora, porque vosotras y vosotros lo estáis viviendo cada día. Sabéis cuándo hay una mejora y cuándo no la hay en el ámbito de educación. Por lo tanto, la mejor manera es incorporar en nuestro día a día precisamente este tipo de preguntas y cuando nos vengan, ¿no? Pues con esas ideas ocurrentes, tener muy claro que nosotros y nosotras no necesitamos a nadie en ese sentido, si nosotros y nosotras podemos ser directamente las personas que de alguna manera contribuyamos a superar esos bulos diciendo precisamente esta pregunta, ¿no? El impacto es muy claro, como os decía. Por ejemplo, os he traído dos ejemplos. Me permitiréis que, como ya hemos dicho al principio, al ser del diario feminista, pues tenemos, ¿no? En el diario feminista muchos ejemplos de lo que circula en las redes sociales. Y un bulo que se suele utilizar y se suele compartir es decir que Simone de Beauvoir
es una referente feminista. Es un ejemplo muy negativo. ¿Por qué? ¿Por qué es muy negativo? Porque decir que Simone de Beauvoir es una referente feminista es un bulo. ¿Por qué es un bulo? Bueno, nosotros en Diario Feminista, Ana Vidu publicó un artículo que ha tenido mucho impacto para superar este bulo, precisamente ofreciendo las evidencias con enlaces incluidos de cómo Simone de Beauvoir de alguna manera estaba apoyando, no de alguna manera no, apoyaba directamente un manifiesto en el año 1977 para despenalizar las relaciones de abusos a menores. Y además ella misma había abusado de alumnas. Por lo tanto, ¿cómo se puede tener de referente feminista a una persona, una mujer, que ha abogado por las relaciones de abusos a menores para que fueran legales, ¿no? Claro, esta información muchas personas no la sabían. Entonces, en el momento que se publica, se comparte, en este caso en Diario Feminista, gracias al artículo de Ana Vidu, y se comparte en las redes, tenemos pues estos resultados que vemos a continuación, ¿no? Yo coincido totalmente con Antonia cuando dice que era un muy buen artículo, coincido totalmente, pero sobre todo porque da información científica y nos avala para desmitificar, ¿no?, esta figura que realmente no es una referente feminista, ¿no? De hecho, esta información de su abogue o de su apoyo pues, a la pedrastia ha ido circulando en las redes y tenemos ejemplos de otras ciudadanas, ¿no?, de diferentes países, de Brasil, de Francia, que no sabían que Simone de Beauvoir había hecho lo que en el artículo de Diario Feminista pusimos al alcance de la ciudadanía. Y por lo tanto, en el momento que la ciudadanía accede a la información veraz, empieza también a realizar ese cambio y a desmitificar figuras como la de Simone de Beauvoir, que evidentemente no es una referente feminista. Pero ¿qué encontramos también? Encontramos también que hay esas evidencias de impacto social constantes en las redes sociales y es tan importante que podamos seguir compartiéndolo porque, por ejemplo, el ejemplo del impacto social compartido sobre los grupos interactivos es enorme. En Twitter, en Facebook, en Instagram encontramos muchas evidencias de impacto social en este sentido, ¿no? Como por ejemplo, ¿no?, aquí hemos rescatado un tuit de Actuaciones Educativas de Éxito y es Alfonso. Dice una madre voluntaria: lo que tenía que haber hecho es magisterio. Si tras 2 días de grupos interactivos el clima en casa mejora, tras 2 días de grupos interactivos el clima en casa mejora, si tras otro grupo interactivo aumenta las expectativas y se asoma el lenguaje de la posibilidad, a la tercera será qué hay que hacer para matricularse, ¿no? En este sentido, son evidencias de cada día que encontramos de mejora, ¿sí? Y compartir las mejoras de las aplicaciones, actuaciones de éxito también en las redes sociales contribuyen a superar los bulos de, por ejemplo, tan dañinos que nos han hecho agrupar por ejemplo, a los niños por nivel, ¿no? Que aún sigue ahí ese bulo constante que no se acaba de dejar, vuelvo a repetir, por aquellas personas que les da igual la vida de las niñas y los niños, el aprendizaje de las familias. Esas personas les da igual, no buscan la verdad, no buscan la ciencia, no buscan qué es lo que mejoran, ¿no? Y eso tenemos que estar claro. Y la única manera, como en todos los cambios sociales ha habido en la historia, es que las personas ciudadanas, familias, profesorado, niñas, niños, estudiantes, adultos, digamos que dónde queremos que vaya esta sociedad y esta esfera pública, que es precisamente a que se base en evidencias científicas de impacto social y no en bulos, ¿no? ¿Qué se comparte más? Y una evidencia que nosotros pudimos estudiar de alguna manera el año pasado es que muchos también decían, no, es que a la ciudadanía le gusta la información falsa, ¿no? También en ciencia a veces se hacen afirmaciones que son bulos, no sería científico, sino sería un prejuicio, ¿no? No, es que a la ciudadanía le gusta, ¿no? Le gusta la información falsa. Eso lo he escuchado y así de veces, constantemente, ¿no? Pues no es cierto.
Evidentemente que hay personas que comparten informaciones falsas, negarlo sería también mentir, ¿no? Pero cuando se analiza, cuando se investiga, en el caso, por ejemplo, del COVID, vimos claramente que hay más retweets, se comparte más la información con contenido científico que la información falsa. Sí que había, de alguna manera, más tweets falsos, ¿no? Por un lado, tweets falsos de personas que emitían tweets falsos o bots también, como hemos visto antes en las granjas, con tweets falsos, contenido falso. Pero las personas compartían más contenido científico. Por lo tanto, la ciudadanía estamos más interesadas en compartir lo que realmente nos genera una sensación y un sentimiento de seguridad, porque sé que esto es científico, esto puede aportarnos a una mejora, porque en el fondo hay muchas más personas motivadas por la mejora de la vida de las personas y el bien común que no lo contrario. ¿De acuerdo? Y por eso, ya voy a ir finalizando y podemos establecer un diálogo. Lo que más me complace hoy, de alguna manera, anunciar o informar es lo que vamos a ver con este Roca, como he dicho antes, pero sobre todo también comentaros que tenemos este proyecto de H2020 del programa europeo muy competitivo, o sea, no había casi proyectos a esta altura y lo ganó el equipo de Ramón Flecha conjuntamente con otras entidades, el quien lidera el Interat, y que lo que va a aportar a la sociedad va a ser un avance de paso de gigante hacia la apropiación de la ciencia por parte de todos los colectivos, de toda la ciudadanía, y ya que no nos puedan engañar en ningún lugar, en ningún foro y en ningún debate, porque la ciudadanía está accediendo y va a acceder a toda esta información científica para contrarrestar autónomamente todos los bulos que hay, tanto en el campo de la educación como en el campo de género. No hay otro proyecto de la Comisión Europea del Programa Marco del H2020 que esté realizando en este momento esta contribución, ni en el Programa Marco ni a nivel mundial. Es un paso de gigante que seguramente más adelante tendréis más información sobre ello, pero vamos a estar muy atentas y muy atentos a los logros de este proyecto que está liderando el doctor Ramón Flecha, porque nos está llevando ese paso que vamos a avanzar definitivamente en contra de los bulos y en favor de las evidencias científicas de impacto social en educación y en género. Porque al final el sentido, ¿cuál es? Y con esto quiero acabar. El sentido seguimos teniendo en nuestro horizonte que debemos, ¿no?, cumplir con el sueño de garantizar una educación de calidad para todos y todas, de todas las personas, todas, desde la infancia hasta a la adultez y a lo largo de la vida. Porque para nosotros y nosotras el sentido es que en cada día se establezca la mejor educación dentro de nuestras aulas. ¿Por qué? Porque sabemos que es la manera de transformar las expectativas, los aprendizajes, la calidad de las relaciones, y por eso queremos aplicar siempre esas evidencias científicas de impacto social y rechazar cualquier tipo de bulo que quiera dañar a nuestras esferas más privadas y también más públicas. Y también a lo largo de la vida, porque siempre estamos aprendiendo y para siempre tenemos que seguir trabajando desde ese sentido. Muchas gracias y cuando queráis podemos establecer diálogo. Madre mía, Cristina, qué presentación, qué palabras tan impresionantes, tan estimulantes y tan vivas. Nos has dejado a todos no en silencio, sino más bien todo lo contrario, produciendo muchísima palabra y muchísima inquietud intelectual y de acción, ¿no?, de agencia también, como tú nos decías. La mejor prueba o la mejor evidencia, la primera, la más inmediata, es que ya tenemos un montón de preguntas en el chat, así que vamos con ellas para fomentar el diálogo y os animo a todos a seguir poniéndolas, que se las vamos pasando a Cristina. Mira, Cristina, empieza Luis
diciendo lo siguiente o preguntando lo siguiente. Entiendo que es muy importante compartir estas formas de diferenciar bulos con aquellas personas que suelen creerlos. Pero ¿qué pasa cuando alguien cree lo que quiere creer? A veces las personas no quieren cambiar de opinión porque simpatizan con quien dice tal cosa o porque han invertido mucho tiempo en formarse en algo que no se basa en evidencias. ¿Qué pasa con esas personas, Cristina? Buena pregunta, ¿no? No, a ver, yo creo que aquí hay dos temas, ¿no? Supongo que se ha ido viendo. Evidentemente, en el tema de las evidencias y bulos hay un tema intrínseco que es la motivación interior, ¿no? Si a ti lo que te motiva, ¿no?, es realmente las niñas y los niños, la mejora de la vida de los niños y las niñas, estarás abierto y abierta a cualquier cambio cuando te den evidencias. Claro que si la motivación tuya es, vamos a decir así, pues que apoyas un ocurrente y haga lo que haga, te da igual lo demás, ahí nosotros no tenemos, en ese sentido, no tenemos que perder tiempo en personas que quieran seguir enganchadas o de alguna manera cegadas por ese tipo, porque lo que necesitamos es personas que realmente, ¿no?, ir generando ambiente con personas que sí que quieren la mejora de la vida de los niños y las niñas y por tanto aplicar esas evidencias científicas de impacto social. Oye, y ella se lo pierde o él se lo pierde, ¿sabes, Luis? O sea, no, quiero decir que es como, de alguna manera, lo que es importante es lo que también mencionaba, ¿no?, que es que entre todos y todas es verdad, igual que cuando, ya sabéis, el tema del modelo dialógico, ¿no? O sea, dentro de la escuela es un espacio seguro, ¿no? Es un espacio seguro. También en este tema, en la escuela tenemos que crear un espacio seguro en cuanto las evidencias científicas de impacto social versus los bulos. Porque dejar entrar un bulo acaba dañando a la vida de la calidad del aprendizaje que estamos haciendo. O por ejemplo, ¿no?, hablamos del tema educativo, pero también si entra un bulo de difamación en la escuela, ¿no?, en contra de no sé quién, y es un bulo, que es un ataque o un prejuicio a la familia, no sé, gitana, judía, lo que fuera, dejar entrar esos bulos, no estamos creando ese espacio seguro que queremos para nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Por lo tanto, ahí tiene que haber también una posición firme en cuanto a lo que es evidencia científica de impacto social y lo que es bulo, discurso de odio, ataques, acosos, etcétera, fuera. Porque al final, como os decía, está muy vinculado también lo mismo, ¿no? Por lo tanto, Luis, yo no perdería tiempo, si su motivación es más la persona ocurrente que la vida de los niños, yo lo que haría es fortalecer pues otros ambientes, ¿no?, con otras personas. Muchas gracias, Cristina, por esa respuesta tan, bueno, tan esperanzadora y tan completa. Tenemos también una pregunta de Juan Bueno que nos dice que él entiende que es muy importante compartir estas formas de diferenciar bulos con aquellas personas que suelen creerlos. Pero ¿qué pasa cuando alguien cree lo que quiere creer? A veces las personas no quieren cambiar de opinión porque han invertido tiempo. También a esto añade Luis Miralles que hay una moda que es la moda de decir que alguien viene con algo basado en evidencias. ¿Qué pasa también con esa moda, ¿no?, cuando alguien nos dice esto está basado en evidencias? Ya, claro, vosotros podéis identificar prácticamente cuando es un discurso vacío, ¿no? Porque es cierto lo que estáis comentando, ¿no? Como la moda, ¿no? De está basado en evidencias. Sí, ya, explícamelas. Enséñame lo que os decía, el artículo científico, ¿cuál es? A ver dónde está la evidencia científica de mejora social. Vuelvo a repetir, vosotros y vosotras sois expertos y expertas en saber cuáles son las evidencias de mejora. Por lo tanto, cuando os enseño un artículo, a ver, ¿cuál es el artículo? Vale, este artículo, dentro, ¿dónde está la evidencia? Veréis claramente que está vacía, entonces le diréis a la otra persona, ¿me explico? Lo que sobre todo os querría compartir es que vosotros y vosotras tenéis la agencia suficiente, excelente, perfecta para entrar en esos discursos cuando os quieren venir. No, es que esto está basado en evidencia. Vale, sí, enséñamelo. ¿Dónde está? Artículo, evidencia. Si quieres yo te enseño las evidencias que tengo de impacto social en mi aula cada día. No, en este sentido, porque a veces, claro, es como vosotros y vosotras tenéis esta expertise, estáis también
cada día leyendo, compartiendo las tertulias pedagógicas, ¿no? Entonces podéis perfectamente en un diálogo igualitario entrar a desbancar en ese sentido esos bulos, ¿no? Y es muy importante que da igual que sea la persona, o sea, que da igual, siempre con el respeto y todo esto, ¿no? Que te venga que si es de no sé qué o... No importa. Lo que vosotros podéis decir, dime qué es evidencia, dónde está la evidencia del impacto social, cuál es el artículo, dónde está, enséñamelo o dámelo, yo te diré si está o no está. O sea, esa actitud, ¿sí? No achicarse porque me dice que está basado en evidencias, no. Es como, porque lo dice tal persona, no. Bueno, enséñame la evidencia. ¿Dónde está el artículo? ¿Dónde está la mejora? Vale, gracias Cristina. Completo un poco más porque no te había leído completo el comentario de Juan, que dice, ¿no?, que hay supuestas evidencias muy arraigadas socialmente en nuestra escuela, que son información de mala calidad y no se sostienen. No son precisamente las más radicales o violentas. Se escurren amablemente entre las emociones. Esas supuestas evidencias amables, ¿no? Ya. No, por eso, a ver, por eso, tiene toda la razón, Juan, es decir, por eso decía, es muy fácil cuando te viene alguien con un bulo, ¿no? Con un lenguaje de odio claro y tal, esto es muy fácil, ¿no? Lo que hay que identificar, vuelvo a repetir, es que evidentemente también estamos en un diálogo, hay que diferenciar entre las personas de estamos aprendiendo, estamos abiertas al diálogo entre las personas o los momentos pues que uno se quiere encerrar ahí y ahí no hay diálogo, ¿no? Hay una diferencia. Pero las evidencias que estamos diciendo es, pues, muy bueno para el avance científico, es decir, vamos a compartir las evidencias, ¿no? Hay evidencias de impacto social, ¿cuáles son? ¿Cómo demuestra la mejora? ¿Qué evidencia cualitativa hay? ¿O qué evidencia cuantitativa? Hay que entrar a ese nivel de precisión de la argumentación, ¿sí? Porque si solo nos quedamos en el título, está basado en evidencias. Sí, pero dime, ¿no? Dime qué evidencia, cuál es la evidencia cualitativa o cuantitativa de ese impacto de aplicación, ¿no? Todo desde el ánimo del encuentro de crecer conjuntamente, ¿no? Y hay muchas personas cuando entras en ese diálogo, pues evidentemente como son personas que están abiertas al diálogo, pues cambian, ¿no? Y las que no, pues son por otros motivos. Muy bien. Muchas gracias, Cristina. Te leo otra pregunta más de Roger Domenech, que dice, entiendo que es muy importante compartir estas formas de diferenciar bulos con aquellas personas que suelen creerlos, pero ¿qué pasa cuando alguien cree lo que quiere creer? Vale, Pues estamos ahí, ¿no? Sí, ahí está, estaba leyendo otra vez la misma pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando alguien argumenta que artículos como el de aprendizaje significativo de Ausubel y significación y segregación educativa son una mera opinión? ¿Qué pasa cuando alguien opina así? Bueno, volvemos otra vez a lo mismo. Hay que diferenciar entre las personas que realmente su motivación intrínseca es la mejora de la vida de los niños y las niñas, las familias, el aprendizaje, las relaciones y tal, y diferenciar entre las personas que, pues, que esa motivación no es esa, sino que son otras, como hemos comentado en la presentación. Por lo tanto, sí es importante dejar, si ese debate se está haciendo digamos, en la esfera pública, es importante dejar publicado, dejar dicho cuáles son las evidencias, ¿no? El argumentario, porque las personas que no conozcan ese debate, pero que tengan la motivación intrínseca de realmente la mejora de la vida de los niños y las niñas, irán a ese debate que hay en las redes sociales y se convencerán por aquella argumentación que confirme más pues su motivación, ¿no? Y evidentemente en el caso de Ausubel ya sabemos que no aportaba nada a la mejora del aprendizaje, ¿no? Como se ha definido en todas estas contribuciones. Por lo tanto, no hay que darles, o sea, no hay que quedar, ay, a ver si lo convencemos. No, es que al menos en la esfera pública estén estas argumentaciones, las personas que realmente tienen esta motivación irán hacia allí, ¿no? Y luego sí que es importante desenmascarar de alguna manera, ¿no? Desenmascarar, entenderme en ese término, que tener muy claro que esa persona no tiene la motivación de aprendizaje, la vida, la mejora de los niños y las niñas. Por lo tanto, no va a actuar así, porque una persona que es que lo tiene, enseguida con la argumentación cambia. Claro, ¿cómo demostrarles, pregunta, que sus artículos no son de impacto social? ¿Cómo esas evidencias, supuestas evidencias, no tienen impacto social, son sin impacto social? Bueno, lo que estás diciendo, ¿no? Sí. No, que no tiene impacto social, eso es muy fácil. Por ejemplo, no me he extendido en ese momento, pero
Ramón Flecha participó en la elaboración del monitoring de evaluación del Framework Program de Europa y, por ejemplo, en ese documento están precisamente todos los indicadores para poder evaluar el impacto social, ¿no? Si una contribución científica tiene o no tiene impacto social. Y esto está avalado por la Comisión Europea, el programa marco europeo, que es el más competitivo a nivel internacional. Por tanto, las investigaciones se están evaluando a partir de esos criterios, esos indicadores. Demostrarle que no se basa en impacto social, decir, bueno, pues se puede compartir esos criterios y que mire a ver si tiene impacto social o no. Pero vuelvo a repetir, si tiene motivación por la verdad, lo hará. Si no lo tiene porque tiene otra motivación intrínseca, no lo va a hacer. Entonces, en el fondo lo que quiero compartir es que lo importante es que la ciudadanía avance, la ciudadanía que está motivada por realmente mejorar la vida de las personas, avance conjuntamente hacia esa dirección y participar mucho en la esfera pública a través de las redes sociales, pero también la privada, en los grupos WhatsApp, cuando hay un bulo, pues realmente participar activamente en desbancarlo, porque al menos el argumento queda ahí y las personas que realmente estén motivadas por esa mejoría o esa verdad se sumarán y aprenderán también a saber cuáles son esos argumentos que sirven, ¿no?, para desbancar esos bulos. Sigue vivísimo el chat y te sigo comentando lo que nos dicen. Juan también aporta algo más sobre Simone de Beauvoir. Dice, hay quien ante estos hechos se lamenta del creciente puritanismo social. Yo, por el contrario, lamento la falta de puritanismo cuando el 26 de enero de 1977 apareció en Le Monde una carta a favor de las relaciones consentidas con menores, firmada, entre otros, por Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. ¿Es que acaso el consentimiento del menor libera al adulto de responsabilidades? Aquí entramos en otro tema, ¿no?, que es muy de fondo y evidentemente lo que la sociedad ha pactado universalmente y también se recoge en la Declaración de los Derechos de la Infancia es precisamente que las personas adultas somos responsables de respetar el desarrollo libre de los niños y las niñas. Por tanto, no podemos imponer nuestra persona, interrumpir acosar, imponer de alguna manera nuestra opinión sobre esto, porque es científicamente también está recogido, no es una relación igualitaria, no es una relación evidentemente de alguna manera respetuosa ante la persona menor. Por lo tanto, hay un consenso universal que esto realmente está rechazado. Las personas adultas, cuando son adultas, que hagan lo que quieran, como quieran, con quien quieran, etcétera, ¿sí? Pero a las personas que se están formando, que son las personas que son menores, hay que respetar su desarrollo y la sociedad debemos protegerlas totalmente de cualquier tipo de abusador. Muchísimas gracias, Cristina. Te agradecen también un montón por el chat. Nos quedan 3 minutos y tenemos varias preguntas. Entonces, si te parece, Cristina, te leo las que quedan, que son de momento un par de ellas, para que pues respondas como te parezcan estos 3 minutillos que nos quedan. Ruth nos dice que piensa que cuando Freire comenzó su idea revolucionaria sobre la educación, no lo guió a escribir en una revista de impacto, se tuvo que desvincular del ambiente académico que lo tachaba de científico, pero no le importó, él se dirigía a los oprimidos, a los que no sabían leer. Esto es lo que nos dice Ruth en el chat. Y María José, por su parte, pregunta, ¿podrías decir dónde encontrar las características que debe tener un artículo para ser considerado científico? Antes hiciste referencia a un número determinado de citas. ¿Cuántas? Te agradece también tu presentación y este discurso, Cristina. Muy bien, pues ya acabando, porque ahora sí veremos, ¿no?, realmente dónde está el gran avance, como decía antes con la doctora Esther Roca, sobre Freire. Bueno, Freire, pensad que Freire estuvo trabajando como profesor en Harvard, la mejor universidad del mundo. Fue evidentemente, como dices, su sentido estaba en las personas que están en situación de vulnerabilidad social y todo su trabajo, su sentido siempre fue aportar para mejorar, vuelvo a repetir, la motivación intrínseca, para mejorar la vida de estas personas con ellas, no hablando de ellas, sino con ellas, ¿no? Que esto lo hemos visto en todas las investigaciones que hagamos también desde CREA, ¿no?, desde la metodología comunicativa.
Y respecto a cuáles son los criterios del artículo científico debe tener, debemos tener claro, o sea, los artículos científicos que mayor impacto tienen, primero lo que debemos mirar es cuál es la evidencia de impacto social que aporta. Esa sería la primera cuestión. Luego se ha pasado evidentemente por una revisión a pares, ¿no? ¿Qué revista la está publicando? Pero sobre todo se está dando datos empíricos, ¿sí?, de mejora avalada científicamente, ¿sí? Entonces, lo de las citas me refiero porque a veces algunas personas dicen yo he publicado, ¿no?, en tal sitio, pero no ha recibido ningún tipo de feedback. Las citas, digamos, compartir en redes sociales son indicadores de que las personas se interesan por esa contribución y está teniendo pues un impacto, ¿no? Pero sobre todo lo importante para mirar si realmente un artículo tiene, digamos, evidencias de impacto social es leer el artículo y ver cuáles son esas evidencias cuantitativas o cualitativas que realmente aportan una mejora en las diferentes áreas del aprendizaje de la persona o en otros ámbitos. Mira, Cristina, había un par de preguntas que me habían cargado mal, me han entrado ahora. Te las leo también para terminar ya. Sí, por eso son y cuarto y no quiero pisarle tiempo. Entonces, Juan Antonio pregunta si es la propia administración educativa la que promueve ocurrencias, pregunta, y también si aún se utiliza Ausubel para justificar ciertas políticas educativas. Y dice, avanzamos lentamente. Sí. Bueno, pues por eso es tan importante hoy. Hoy, el encuentro de hoy es tan importante porque claramente necesitamos que la ciudadanía, profesorado, familias, todos, ¿no?, todos unidos, pues cuando nos encontramos, evidentemente, cuando la administración es la que está lanzando ocurrencias, es que esto es así, esto ha pasado, pero ¿cómo se puede de alguna manera contrarrestar? Pues con una actividad ciudadana muy, muy presente, con un diálogo, ¿no?, de evidencias, ¿no? Nunca faltando el respeto ni nunca haciendo esto porque hay gente que entra ¿no?, en discusiones, no, sino decir, bueno, si la motivación real es la mejora de la vida de los niños y las niñas, es entrando en diálogo también con estas políticas, también hay consultas, hay diferentes mecanismos donde debemos llegar a hacer nuestra voz con estas evidencias, ¿no? Cuanto más activos y activas estemos en nuestras redes privadas, redes públicas, etcétera, más llegará todo este desbanque, ¿no?, de estos bulos. Y yo creo que con esto, no sé si me he olvidado algo. Me parece, sí. Yo he leído todo lo que me ha entrado por el chat, así que pues ya sí. está, porque ahora No hay tenemos nada que entrar más. en donde vamos a ver cómo lo podemos hacer. Muy bien, muchas gracias, Cristina, y gracias a todos los participantes. A ti, Pilar.